Cae así, viejo. Simplemente vete a casa. Risas burlonas resonaron afuera del concurrido taller de reparación de automóviles. El anciano veterano, con el rostro cubierto de tierra, recogió en silencio sus pertenencias dispersas. Todos se dieron la vuelta. Nadie ofreció ayuda. Pero ellos no lo sabían. Tan solo 60 minutos después, toda la calle quedaría en silencio mientras los que habían reído ahora formaban parte del grupo para honrarlo. Escribe respeto si crees que la lealtad nunca pasa de moda. El calor del verano golpeaba sin piedad la calle principal de Millfield. El asfalto irradiaba ondas que desdibujaban el horizonte. La mayoría de los residentes se habían retirado a santuarios con aire acondicionado, pero Tom Walker pedaleaba con paso firme en su antigua bicicleta, sin dejarse intimidar por la abrasadora temperatura. A sus 76 años, el rostro curtido de Tom contaba historias que sus labios rara vez compartían. Su espalda, que alguna vez estuvo recta durante sus años como boina verde en Vietnam, ahora se curvaba ligeramente con la edad. La descolorida gorra militar que llevaba en la cabeza ofrecía poca protección contra el sol, pero la usaba religiosamente, un recordatorio silencioso de quien había sido alguna vez. Tom había sido una leyenda en su unidad, un operativo de fuerzas especiales cuyo nombre se susurraba con reverencia en los círculos militares. La operación Causa Justa en Panamá le había valido condecoraciones que acumularon polvo en una caja de zapatos debajo de su cama. Ahora vivía solo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Su pensión militar apenas cubre lo esencial. La misión de hoy fue sencilla pero necesaria. Encuentre trabajos ocasionales en Mike's Auto Repair. Tom había notado el cartel de Se busca ayuda la semana anterior. El dinero extra le ayudaría con los costos de sus medicamentos, gastos que parecían multiplicarse con cada mes que pasaba. Mientras se acercaba al taller mecánico, Tom pudo ver a un grupo de motociclistas descansando afuera, con sus motocicletas brillando bajo la luz del sol. Eran un elemento habitual en el local de Mike, parte entusiastas de los automóviles, parte club social. Sus chalecos de cuero mostraban parches de varios capítulos de motocicletas, sus brazos estaban cubiertos de tatuajes, declarando lealtades y recuerdos. Tom redujo la velocidad de su bicicleta y se dirigió con cautela hacia la entrada de la tienda. Sus manos artríticas agarraron firmemente el manillar mientras maniobraba para pasar junto a las motocicletas estacionadas. Justo cuando se disponía a detenerse, su rueda delantera se enganchó en un pequeño bache, desestabilizando el ya precario equilibrio de su vieja bicicleta. El tiempo pareció ralentizarse mientras Tom sentía que perdía el control. Sus reflejos, antes rápidos como el rayo, le fallaron en ese momento crucial. Cayó de lado y golpeó el suelo con un golpe sordo que envió ondas de choque a través de su frágil cuerpo. El contenido de su mochila, comida enlatada de la despensa comunitaria, una botella de agua y su preciado cuaderno desgastado estaban esparcidos por el pavimento. La caída no fue dramática según la mayoría de los estándares, pero para un hombre de la edad de Tom, fue dolorosa y humillante. Se quedó aturdido por un momento, el calor del asfalto quemándole a través de su fina camisa de algodón, el sabor del polvo y la vergüenza amargos en su lengua. Luego vino la risa. «Cae así, viejo. Vete a casa», gritó uno de los motociclistas más jóvenes. Su voz se escuchó a través del estacionamiento. «Tal vez sea hora de cambiarlo por un triciclo», sugirió otro, provocando más risas en el grupo. Tom no dijo nada. Había soportado cosas mucho peores en las selvas del sudeste asiático y en las montañas de América Central. Lentamente y metódicamente, se puso de rodillas, ignorando el dolor agudo en su cadera derecha. Con una dignidad que parecía fuera de lugar en medio de la burla, comenzó a recoger sus pertenencias. Una lata de frijoles rodó cerca de las botas de un motociclista, quien la empujó hacia Tom con casual indiferencia. Nadie se ofreció a ayudar.
En lugar de eso, varios sacaron sus teléfonos. El instinto moderno de documentar las desgracias de los demás prevaleció sobre la decencia humana básica. Mike, el dueño de la tienda, echó un vistazo desde el garaje, pero rápidamente regresó al motor en el que estaba trabajando. Tom era simplemente otro veterano en busca de obras de caridad, algo bastante común en estos tiempos económicos. El sol caía implacablemente mientras Tom recogía sus posesiones dispersas, cada movimiento deliberado y decidido. Su rostro no revelaba nada. Sin enojo, sin vergüenza, sin súplica de ayuda. Este estoicismo no era nuevo. Había sido su compañero tanto en zonas de guerra como en la vida civil. Finalmente, en posición vertical, Tom se sacudió el polvo de los pantalones y evaluó los daños en su bicicleta. La rueda delantera estaba ligeramente doblada, lo que hizo que el ya difícil viaje de regreso fuera aún más complicado. Sin embargo, no dijo nada a los espectadores, quienes ya habían comenzado a perder interés en su situación. Esta era la realidad a la que Tom se había acostumbrado. Invisibilidad puntuada por burlas ocasionales. En una sociedad que veneraba a la juventud triunfante, los viejos soldados como él pasaban a un segundo plano, sus sacrificios eran olvidados y su presencia, en el mejor de los casos, tolerada. Lo que Tom no podía saber mientras permanecía allí bajo el calor sofocante, era que el destino tenía otros planes para esa tarde en particular. La rueda de la fortuna estaba a punto de girar, trayendo consigo un recordatorio de que el honor una vez ganado nunca se desvanece por completo. Y todo comenzaría con una simple pregunta surgida de la fuente más inesperada. El sol del mediodía proyectaba sombras duras sobre el estacionamiento del taller mientras Tom inspeccionaba meticulosamente su bicicleta dañada. Sus dedos nudosos, antes capaces de desmontar un M16 en completa oscuridad, ahora luchaban con la llanta doblada de la rueda. El sudor le golpeaba la frente y se deslizaba por las profundas arrugas que años de estrés de combate habían tallado en su rostro. Desde la sombra del toldo del garaje, Kyle Reynolds observaba al anciano con creciente curiosidad. A los 23 años, Kyle era el miembro más nuevo del club de motociclistas Iron Brotherhood. Con sus tatuajes en las mangas y su barba cuidadosamente cuidada, parecía un joven motociclista buscando su identidad en la hermandad. Al principio se unió a la risa de los demás, incluso levantó su teléfono para capturar lo que pensó que sería un contenido entretenido para TikTok. Pero algo le impidió batir el récord. Quizás fue la forma en que el anciano mantuvo su dignidad a pesar de la humillación o la precisión metódica con que manejó su situación. Fuera lo que fuese, Kyle se encontró caminando hacia Tom en lugar de filmarlo. ¿Necesita ayuda con eso, señor? Kyle preguntó, y la respetuosa respuesta lo sorprendió incluso a él mismo. Tom levantó la vista brevemente. Sus ojos no revelaron nada. Lo tengo, respondió simplemente, continuando su trabajo. Kyle debería haberse alejado entonces y haber regresado con sus amigos, quienes ya estaban cuestionando su repentino interés en el viejo vagabundo. Pero él, en cambio, persistió y se agachó junto a Tom. Esa horquilla delantera se dobló bastante. Tenemos herramientas dentro que podrían enderezarlo mejor que haciéndolo a mano. Cuando Tom se movió para examinar el tenedor más de cerca, la manga gastada de su camisa se subió, revelando un antebrazo marcado por una cicatriz larga y dentada que iba desde la muñeca hasta el codo. Pero no fue la cicatriz lo que llamó la atención de Kyle. Era el tatuaje descolorido parcialmente visible debajo. La distintiva insignia de punta de flecha de las Fuerzas Especiales del Ejército de E.U. A Kyle se le cortó la respiración. Erais Fuerzas Especiales. Las manos de Tom se detuvieron un momento antes de reanudar su trabajo. Hace mucho tiempo. Boinas verdes. Kyle presionó, bajando su voz a un tono casi reverencial. Tom finalmente miró directamente a Kyle, sus penetrantes ojos azules evaluando al joven. Boina verde número 68.
Las palabras fueron escasas pero pronunciadas con tranquila autoridad. Kyle se quedó paralizado en el sitio, con la mente acelerada. Su padre, un aficionado a la historia militar, había pasado incontables tardes contando historias sobre Vietnam, particularmente sobre las legendarias unidades de fuerzas especiales. Kyle había crecido escuchando historias sobre su valentía, su habilidad y el precio que pagaron por ambas. Mi papá, Kyle, comenzó vacilante. Siempre hablaba de los boinas verdes. Dijo que eran lo mejor que América jamás produjo. Tom no respondió, pero algo sutilmente cambió en su comportamiento. Un ligero enderezamiento de sus hombros tal vez, o un suavizado momentáneo alrededor de sus ojos. Los ojos de Kyle se dirigieron al bolsillo del pecho de Tom, donde algo metálico captaba la luz del sol. Se veía parcialmente el borde de lo que parecían ser placas de identificación, desgastadas y deslustradas por el paso del tiempo. «¿Esas son tus etiquetas de entonces?», Kyle preguntó. Tom asintió una vez, sacando la cadena de su bolsillo. De él colgaban no solo sus placas de identificación, sino también un destello deslustrado de los boinas verdes, el emblema de los guerreros de élite. «¿Puedo?», Kyle preguntó, extendiendo su mano. Después de un momento de vacilación, Tom colocó las etiquetas en la palma de Kyle. El metal estaba caliente por estar cerca del corazón de Tom. El grabado aún es legible después de todos estos años. Walker Thomas J. 542-38 1970 postcristiano. En el reverso de una etiqueta había un tipo de grabado diferente. Letras toscas grabadas en el metal. Candu 11. ¿Qué hace Candu 11? Kyle preguntó, devolviendo los preciosos objetos con cuidadosa reverencia. Tom guardó las etiquetas en su bolsillo antes de responder. Indicativo de llamada. Unidad especial de reconocimiento. La mayoría no logró regresar. Los ojos de Kyle se abrieron de par en par ante el repentino reconocimiento. ¿Puedes hacer 11? Espera. ¿La Operación Panamá? Operación Causa Justa. La mirada de Tom se agudizó. ¿Cómo sabrías eso? Mi tío Jim sirvió en el 75º Rangers durante Panamá. Él tenía una foto. Kyle hizo una pausa y la emoción crecía en su voz. Dijo que fueron rescatados por un equipo de boinas verdes cuando todo se fue al infierno. El líder del equipo tenía un indicativo. Algo que se puede hacer. ¿Tu tío era parte del pelotón de Rangers en Río?, preguntó Tom, y su voz adquirió una intensidad que antes le faltaba. Kyle asintió con entusiasmo. Ese es él. Sargento de Estado Mayor James Reynolds. Reynolds, repitió Tom. El nombre claramente despertaba recuerdos. Un tipo alto no paraba de hablar de los Medias Rojas de Boston. Kyle se rió genuinamente encantado. Ese es el tío Jim. Está bien. La conexión establecida. Algo profundo y tácito pasó entre ellos. Un puente entre generaciones forjado en la comprensión compartida del servicio y el sacrificio. Kyle se volvió hacia sus compañeros ciclistas que habían estado observando el intercambio con creciente curiosidad. «Chicos», gritó, y su voz tenía una nueva autoridad. «Este es el sargento mayor Thomas Walker, de los Boinas Verdes. Le salvó la vida a mi tío en Panamá». El impacto de las palabras de Kyle fue inmediato. Las expresiones de los motociclistas cambiaron de una diversión desdeñosa a un respeto incierto. Varios se enderezaron instintivamente, con el entrenamiento militar grabado en su memoria muscular. Un motociclista mayor llamado Frank se adelantó del grupo. Su chaleco mostraba parches que indicaban el servicio en la tormenta del desierto. «¿Estás con Can del 11?» preguntó, con un tono que reflejaba incredulidad teñida de asombro. Tom no lo confirmó ni lo negó. Su experiencia de toda una vida en seguridad operativa aún rige sus respuestas. Frank se volvió hacia los demás. Mi primo fue miembro del cuerpo de rescate de la Fuerza Aérea en los 80. Decía que el Can-Do 11 era una unidad fantasma. Aparecían cuando la situación se ponía fea, desaparecían con la misma rapidez,
Decían que se movían como sombras y luchaban como demonios. El estacionamiento quedó en silencio mientras los motociclistas reevaluaban al anciano que tenían delante. Ya no era solo otro veterano que se había caído. A sus ojos, se estaba transformando en algo completamente distinto, una leyenda viviente, un guerrero de otra época que de alguna manera se había materializado en su presente mundano. Tom, por su parte, parecía impasible ante sus percepciones cambiantes. Hacía tiempo que había dejado de buscar el reconocimiento o la comprensión de un mundo civil que jamás podría comprender realmente lo que él y sus compañeros de armas habían experimentado. Pero algo estaba cambiando en la atmósfera de ese estacionamiento soleado. Algo poderoso y primordial que trascendía las barreras de la edad, la cultura y las circunstancias. Era el antiguo reconocimiento del espíritu guerrero transmitido a lo largo de la historia de la humanidad como una antorcha en la oscuridad. Y Cail, de pie entre mundos, estaba a punto de asegurar esa antorcha. El brillo volvió a brillar. «Esto no está bien», declaró Cail, rompiendo con su voz el incómodo silencio que se había instalado en el estacionamiento. Su mirada recorrió a sus compañeros motociclistas, desafiándolos. «Tenemos que hacerlo mejor». La transformación fue notable. Minutos antes, estos hombres se habían estado burlando de un anciano desconocido. Ahora, enfrentados a la realidad de quién era Tom Walker, la vergüenza y el respeto se reflejaban visiblemente en sus rostros. Frank, el veterano de la tormenta del desierto, fue el primero en reaccionar. «Cail tiene razón», dijo bruscamente, volviéndose para dirigirse a los demás. «Hemos deshonrado a uno de los nuestros». «No es un veterano cualquiera», añadió Cail, bajando la voz, aunque Tom sin duda aún podía oírlo. «Mi tío dijo que la extracción de Panamá salvó a 37 Rangers contra todo pronóstico. El mando los había dado por perdidos». La información recorrió al grupo, consolidando aún más su creciente reverencia por el modesto anciano que seguía trabajando en su bicicleta dañada como si la conversación no estuviera en curso. Frank se acercó a Tom directamente, manteniéndose a una distancia respetuosa. «Sargento mayor», comenzó, con naturalidad el tratamiento militar. «Será un honor para nosotros ayudarle con su moto, señor». Tom se enderezó lentamente. Años de mando se hicieron visibles bajo su curtido rostro. «No hacía falta el señor». «Trabajo para ganarme la vida», respondió, usando la tradicional respuesta de los suboficiales al ser llamados oficiales. Frank sonrió, reconociendo la respuesta tradicional. «Entendido, sargento mayor, pero la oferta sigue en pie». Tras considerarlo un momento, Tom asintió levemente. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con la precisión de una operación militar. Cail corrió al taller mecánico y regresó con Mike, el dueño, quien escuchó la apresurada explicación de Cail con los ojos muy abiertos. «Llévenlo adentro, para que no haga tanto calor», ordenó Mike, cuya anterior indiferencia se transformó en genuina preocupación. «Y que alguien lleve esa moto al taller». Dos motociclistas transportaron con cuidado la bicicleta de Tom al garaje mientras Frank y Cail le ayudaban a sentarse en la oficina con aire acondicionado. La hija adolescente de Mike, que trabajaba en recepción durante el verano. Después de un descanso, rápidamente le proporcionaron una botella de agua fría. «No necesito un trato especial», protestó Tom con suavidad. «No es especial, sargento mayor», respondió Frank. «Es lo que debería haber sucedido desde el principio». Afuera, se corría la voz. La Hermandad de Hierro mantenía un chat grupal activo y los mensajes se intercambiaban rápidamente entre sus miembros. En 20 minutos, empezaron a llegar más motocicletas. Primero en parejas, luego en grupos de 5 o 6. Entre ellos, algunos veteranos se acercaron para presentarse a Tom. Cada interacción estaba marcada por el inconfundible reconocimiento mutuo que solo quienes han servido pueden compartir. Dentro del taller, la bicicleta de Tom recibió una atención que no había conocido en décadas. Los hábiles mecánicos,
Acostumbrados a trabajar en motocicletas y coches caros, aplicaron su experiencia a la humilde moto con sorprendente entusiasmo. «El cuadro todavía está bien», anunció Dee, el mecánico jefe de Mike. «Pero esta cosa necesita frenos, cables, cadena nuevos, prácticamente todo lo que se mueve». Kyle ya estaba al teléfono. «Hay una tienda de bicicletas a 3 manzanas. Voy a ver qué tienen». «Déjalo por mi culpa», gritó Mike, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. Kyle asintió y salió corriendo, regresando 30 minutos después con el dueño de Wheel Bicycles, quien llegó en una camioneta cargada de piezas. El dueño de la tienda de bicicletas, inicialmente confundido por la urgencia del pedido, había traído todo su kit de reparación móvil tras la apasionada explicación de Kyle. «Mi abuelo fue de la guerra de Corea», le explicó el dueño de la tienda a Tom mientras descargaba suministros. Nunca habló de ello, pero usó su insignia de unidad todos los días hasta que murió. Para entonces, el estacionamiento del taller se había transformado en algo entre una reunión de veteranos y un proyecto improvisado de restauración de bicicletas. Más de 30 motocicletas se alineaban en el perímetro, sus dueños formando una guardia de honor improvisada. Los veteranos locales, alertados por el efecto dominó de las redes sociales y los mensajes de texto, comenzaron a llegar a pie o en coche. Exactamente 57 minutos después de la caída de Tom, un hecho que luego se notó con precisión militar en la publicación viral de Kyle en TikTok, la bicicleta recién restaurada brillaba bajo el sol de la tarde. Lo que había sido un decrépito medio de transporte era ahora un digno corcel. Neumáticos nuevos, pintura fresca que combinaba a la perfección con el verde militar original, manillares renovados con cinta de agarre de alta calidad y un portaequipajes especialmente diseñado para asegurar las pertenencias de Tom. Pero los motociclistas no habían terminado. Frank se acercó a Tom con un chaleco de cuero cuidadosamente doblado. A diferencia del chaleco de motociclista, cubierto de parches e insignias, este era de cuero negro sencillo con solo 2 adornos. En la espalda, la insignia de la boina verde con el número 11 arqueado. Y en la parte delantera del pecho, las palabras bordadas: respeto, la hermandad nunca se desvanece. Lo mandamos a hacer el año pasado para nuestro paseo de reconocimiento a los veteranos, explicó Frank. Nunca había encontrado a nadie digno de usarlo hasta hoy. Tom se quedó mirando el chaleco, momentáneamente sin palabras. Un estado inusual para un hombre que había construido su vida en torno al autocontrol estoico. Con movimientos cuidadosos que desmentían su edad, se levantó y dejó que Frank lo ayudara a ponérselo. Una formación espontánea comenzó a tomar forma afuera. Los motociclistas alinearon sus motocicletas en 2 filas precisas, creando un camino desde la puerta de la tienda hacia donde esperaba la bicicleta de Tom. Sin órdenes ni discusión, cada motociclista se colocó junto a su máquina, firmes como si estuvieran en una plaza de armas. Cuando Tom salió del taller con el chaleco de cuero sobre su camisa descolorida, Kyle le susurró a Frank: ¿deberíamos hacer algo más? ¿Decir algo? Frank negó levemente con la cabeza. Solo observa, murmuró. Tom caminó lentamente entre las filas de motociclistas, su postura transformándose gradualmente con cada paso. La ligera curvatura que la edad le había impuesto pareció disminuir. Levantó la barbilla y cuadró los hombros. Para cuando llegó a su bicicleta, Thomas Walker caminaba como lo había hecho décadas atrás, como un guerrero, como un líder. Cuando se giró para encarar al grupo reunido, el estacionamiento quedó en completo silencio. Incluso el continuo ruido del tráfico de la cercana autopista pareció desvanecerse como si el mundo mismo le rindiera homenaje. Sin que nadie se lo pidiera ni se lo indicara, todos los motociclistas se quitaron el casco o la gorra, sujetándolos contra el pecho. Aquellos con experiencia militar hicieron el saludo militar, mientras que otros inclinaron la cabeza en un silencioso reconocimiento. En ese momento, sobre el asfalto agrietado de un taller mecánico común y corriente, en la tienda, algo extraordinario cristalizó. Algo sobre el honor que trasciende el tiempo,
sobre el respeto que desafía las fáciles categorizaciones de la sociedad, sobre el vínculo sagrado entre quienes han estado dispuestos a sacrificarlo todo. Tom devolvió el saludo con perfecta precisión militar, con la mano curtida firmemente en la frente. Al bajarla, habló por primera vez desde que comenzó la transformación. «Gracias», dijo simplemente. Fueron pocas palabras, pero cargaban con el peso de décadas de resistencia silenciosa. Frank dio un paso al frente, su voz dirigida a Cary y dirigida a todos los presentes. «No, sargento mayor, gracias por su servicio, su sacrificio y por recordarnos quiénes deberíamos ser». Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento, Tom Walker montó en su bicicleta restaurada con la dignidad de un jinete que monta un preciado corcel. Los motociclistas reunidos, aún en posición de firmes, lo observaron mientras cabalgaba lentamente entre ellos, no como un anciano invisible, sino como un guerrero que recibe honores largamente merecidos. Y algo en su forma de conducir, con la cabeza alta y la espalda recta, les contó a todos que Thomas J. Walker, boina verde, había recuperado la conciencia de maneras que trascendían lo físico. En los días siguientes, algo sutil pero profundo cambió en el tejido de la comunidad de Millfield. Comenzó con el taller mecánico de Mike, donde apareció una pequeña placa junto a la entrada. Este lugar honra a quienes mantuvieron su juramento de lealtad incluso cuando el mundo los olvidó. Los motociclistas de la Hermandad de Hierro establecieron una nueva tradición. Cada vez que Tom pasaba por delante del taller, lo que ahora hacía con regularidad, sin evitar ya el lugar de su humillación, toda actividad se detenía. Se silenciaban los motores, se quitaban los cascos, se interrumpían las conversaciones. No era algo orquestado ni anunciado. Simplemente se convirtió en su forma de reconocer que algunas deudas nunca se pueden pagar por completo. El propio Tom mostró pocos cambios externos. Seguía viviendo en su modesto apartamento, aún gestionaba su vida con una discreta autosuficiencia, pero los vecinos observadores notaron sutiles diferencias. Su postura era más erguida, su mirada más atenta. El chaleco de cuero se convirtió en parte de su atuendo diario, usado con el mismo orgullo discreto con el que había una vez usó su uniforme. El video de Kyle en TikTok de la ceremonia de honor improvisada se había vuelto viral, acumulando millones de visitas en cuestión de días. Las estaciones de noticias locales recogieron la historia, luego los medios nacionales. Las secciones comunes rebosaban de historias similares de veteranos olvidados que encontraban un reconocimiento inesperado, creando un efecto dominó de concienciación. La Hermandad de Hierro se encontró con la improbable defensa del reconocimiento de los veteranos. Lo que comenzó como un respeto espontáneo por un hombre se convirtió en un servicio comunitario organizado. Establecieron un viaje semanal al Hospital Regional de Veteranos, donde los miembros colaboraban voluntariamente con veteranos mayores. El viaje Candu, lo llamaban, un nombre que dibujó una extraña sonrisa en el rostro de Tom al escucharlo. Frank y Kyle se convirtieron en visitantes habituales del apartamento de Tom, a menudo llevándole comida u ofreciéndole llevarlo a citas. Al principio, la innata independencia de Tom lo hacía reacio a aceptar ayuda. Pero poco a poco, comprendió que su ayuda no era caridad. Era una hermandad que se extendía a lo largo de las generaciones. Durante una de esas visitas, Tom finalmente abrió la caja de zapatos que contenía sus condecoraciones militares. Kyle y Frank permanecieron sentados en respetuoso silencio mientras Tom colocaba cada medalla en el mesa de la cocina, ofreciendo ocasionalmente breves explicaciones que apenas insinuaban las circunstancias extraordinarias detrás de cada condecoración. La estrella plateada, la estrella de bronce con la insignia V, múltiples corazones púrpuras. Juntos contaban una historia de valentía que la mayoría de los civiles apenas podían comprender. «Estos pertenecen a una exhibición, sargento mayor», dijo Frank en voz baja. «Las generaciones futuras deberían saberlo». Tom negó con la cabeza. «No se trata de la ferretería», respondió, usando la jerga militar para los metales. «Nunca lo fue.
Entonces, ¿de qué se trataba?, preguntó Kyle con genuina curiosidad. Tom consideró la pregunta, sus curtidas manos descansando ligeramente sobre los metales. El hombre a tu lado, dijo finalmente. No lo decepcioné. Eso es todo lo que siempre fue. Esas palabras se convirtieron en otra parte del legado de Tom en Millfield. Citadas en el periódico local, compartidas en redes sociales, y finalmente encontraron su lugar en un banco dedicado en su honor fuera del taller mecánico. Quizás el cambio más significativo se produjo durante el desfile anual del 4 de julio de la ciudad. Durante años, el contingente de veteranos había disminuido, convirtiéndose casi en una ocurrencia secundaria en la celebración. Este año, Tom fue invitado a participar a la cabeza de una procesión de más de 200 motociclistas, veteranos y simpatizantes por igual, que escoltaban a los veteranos locales de guerras extranjeras que quedaban. Mientras Tom pedaleaba su bicicleta restaurada por Main Street, con el chaleco de cuero reluciendo bajo el sol de verano, la multitud que bordeaba la ruta guardó silencio antes de estallar en aplausos. Los niños sondeaban pequeñas banderas estadounidenses. Los padres las alzaban sobre los hombros para una mejor vista. Los ancianos se pusieron de pie con esfuerzo en señal de respeto, pero la imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva de la comunidad ocurrió al final del desfile. Al ponerse el sol, iluminando la calle con una luz dorada, Tom Walker condujo lentamente por un pasillo formado por filas de motociclistas firmes junto a sus motocicletas. Por un breve instante trascendental, la distancia entre el pasado y el presente, entre la guerra y la paz, entre el sacrificio y el reconocimiento pareció disolverse. En ese momento, Thomas J. Walker no fue olvidado ni invisible. Fue una vez más y para siempre un guerrero entre guerreros. Su dignidad restaurada no por medallas ni ceremonias, sino por la forma más simple y profunda de humanidad. Conexión. Respeto que se da libremente de corazón a corazón. ¿Alguna vez has visto a alguien olvidado por su apariencia? Escribe respeto en los comentarios si crees que la lealtad, el sacrificio y la hermandad aún viven en nuestros corazones. No olvides suscribirte a Susurros de Cuento para ayudarnos a difundir más historias conmovedoras y de veteranos cada día. Recuerda, a veces el respeto más poderoso no se encuentra en los grandes gestos, sino simplemente en ver a quienes se sienten invisibles.